grupo latinoamericano que se quedó para hacer el canto que veníamos haciendo en nuestra travesía con la canción bolivariana hasta Caracas. Por respeto a ellos, por respeto a los compañeros latinoamericanos que se quedaron, por el ahora, por un solo pueblo, por la Chiche, por el Gordo Páez, por Carlos Ruiz, por Goyito Yepes, que vino a hacer la canción bolivariana desde Barquisimeto, por este carajito que está aquí al lado mío, que estaba llorando, por la vieja Josefina que vino desde Maracaibo y se fue, por ustedes, con inmenso amor por ustedes, sin jaladera de bola. Queremos hacer esta canción. Vamos a pujar, porque Bolívar es la Centroamérica que se libera y pelea. La Nicaragua que no dejará más nunca pasar el somocismo de nuevo. El Salvador que vencerá. Nuestra propia gente que lucha. Hagamos una canción. Los compañeros latinoamericanos vinieron solidarios con nosotros a cantar esta canción hecha por todos, trabajada, sudada por todos nosotros. Hay unos compañeros que vinieron con un chimbangue de Betinoque. Ellos cantarán ya para que nosotros vayamos saliendo o vengamos entrando a la vida misma de la canción bolivariana. Entonces pujemos esta canción. Yo no me quedo en la casa, pues al combate voy a defender la puerta en el valle del mundo. Yo no me quedo en la casa, pues al combate voy a defender la puerta en el valle del mundo. San Benito yo que un paro y cantar con alegría que el Botatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito yo que un paro y cantar con alegría que el Botatán los tambores ya resuenan por la vida. ¡Arriba! ¡Hey, hey, 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 Bueno, mira, yo nací en el año 1953. Mi mamá se llamaba María Lourdes Querales de Punto Fijo, del pueblo, ¿cómo se llama? Pueblo Nuevo, la península. Yo tengo muchas familias Querales allá, hay muchos Querales en Punto Fijo y en toda esa zona. De ahí venimos por los Querales, pero mi papá fue Teo Capriles. Conoció a mi mamá cuando mi mamá vendía chicha en la Plaza Altamira. Mi mamá era como sí, por decirlo de una manera, la otra mujer, pues, la segunda. Entonces, nosotros somos familia, hay 7 Capriles y 6 Querales. Pero mi papá estuvo muy ligado al maestro Vicente Emilio Sojo. Andó 50 años por toda Venezuela con el maestro Vicente Emilio Sojo, que
es el músico más importante que ha tenido la Escuela Nacionalista. De ahí salieron gente como Antonio Lauro, el maestro Esteve, el maestro Alirio Díaz, la gente del Quinteto Contrapunto, Moisés Moleiro, infinidad de músicos que hoy en día son reconocidos como grandes compositores e intérpretes de música venezolana y de otras músicas también, ¿no? El maestro Sojo vivió 13 años del siglo XIX. Entonces, él además tiene una gran memoria. Y se juntaba cuando él se convierte en el director de la Escuela Superior de Música, ahí en Santa Capilla. Él estaba muy joven. Dicen que se venía a pie de Guatire hasta Caracas. Y esa fue su vida, pues, ser maestro, enseñar. Aunque tuvo grandes composiciones hasta unos requiem al Libertador y unas misas, era muy religioso. Pero hizo un trabajo de recopilación de música popular venezolana, porque él también participaba como serenatero en esos años del principio del siglo XX, y además tenía personas que le llevaban obras populares del folclore tradicional. Él después, con esos alumnos que tuvo, uno de los más importantes fue se llama Evencio Castellano, que era un gran pianista, un alumno de música del maestro Sojo. Y también, bueno, también estaba Antonio Lauro, que tocaba la guitarra, estudió guitarra con Borges, y fue alumno del maestro Sojo también. Y estaba mi papá, Teo Caprile, que fue como el hijo del maestro Sojo. Cuando el abuelo de nosotros muere, que mi papá tiene como 15 años, él asumió al maestro Sojo como su papá, pues. Vivieron 50 años por toda Venezuela, viajando por toda Venezuela, y el maestro Sojo armonizó más de 200 canciones populares tradicionales, sobre todo de mediados del siglo XIX hasta el siglo XX. Y esas canciones, ellos se reunían en Los Cabos, una casa donde estaban unas primas de nosotros que aún están vivas. Una tiene 85, la otra tiene 84. La de 84 toca piano, que aprendió de esa escuela de Evencio Castellano. Entonces mi papá era el solista principal. Ellos se reunían en esa casa, así como decir, nosotros vámonos para la casa y vamos a cantar y a parrandear. Se reunían Lauro, Castellano, mi papá y el maestro Sojo. Y cantaban todas esas canciones populares, como ahorita uno se pone a cantar cualquier cosa esa que uno canta venezolana. Y eran esas canciones que el maestro Sojo. Entonces el maestro Sojo decide hacerle unas armonizaciones para el piano, que Evencio Castellano, como un excelente pianista, bueno, las hizo para la guitarra. Y después se ponía con el maestro Castellano a trasladarlas al piano. Pero el solista principal fue mi papá, el que cantaba todas esas cosas era mi papá. Mi papá fue el primer florentino en la cantata Tony Esteves, donde el diablo fue Lauro. Y entonces, todas esas canciones que cantaba mi papá, nosotros los arquerales, que fuimos los que sacamos oído, porque los capriles no tienen oído musical, crecimos oyendo toda esa música. Y el que mejor aprendió a mi papá fui yo, Ismael. Estos días estuve ensayando, por cierto, con las primas mías y dimos un concierto en el BOD como de 20 y pico de canciones de esas. Mi papá llegó a grabar casi 90 en el Centro de Estudios Vicente Emilio Sojo. Hay canciones, cosas que se perdieron, como las boleras, las canciones de payaso, mucha guasa, muchos valses, muchas canciones de serenata. Una maravilla la poesía y la música de esa música popular venezolana que era muy rica, que quedaron de alguna forma, es la puerta a la izquierda que se abre y se cierra por la brisa. Es parte de esa música venezolana de esa época, que aún hoy en día existen muchas cosas, como los valses. Hay canciones muy conocidas, por lo menos La Montañona es una de esas canciones mediados del siglo XIX, un vals muy conocido. Ese joropo que se la quiero porque la cotiza. Lo primero que la cantó fue mi papá. Y así infinidad de cosas, canciones humorísticas, canciones trágicas, canciones románticas, canciones
de despecho. Y bueno, yo me sé muchísimas de esas canciones. El maestro Sojo editó varios cuadernillos donde están muchas de esas canciones y están las partituras. Y así crecimos nosotros, oyendo toda esa música. Y pues, por supuesto mi papá nos sensibilizó hacia la cultura popular, hacia la propia. Y cuando estábamos muy jóvenes, mi hermano Florentino, que para descanse, Jesús y yo, junto con un compañero de Callejón Ávila, hicimos un grupo que se llamaba Los Hermanitos Queral. Cantábamos música latinoamericana, sobre todo música revolucionaria de esa época. Bueno, yo estudié música cuando estaba muy chiquito en una escuela, pero no duré mucho. Mi cuestión ha sido más empírica, así de guataca, pues. Y bueno, ahí donde estoy narrando eso fue el aprendizaje mío, ¿no? Desde chiquito yendo esas cuestiones con mi papá primero, conocimos todos los ritmos del joropo, el merengue, los valses, las guasas, esas canciones de serenata. Yo canto cosas que no canta más nadie en Venezuela, lamentablemente, porque mi papá era el único que las cantaba. Una que otra la conocen, pero la mayoría no la conoce la gente. Ni menos los armonizaciones del maestro Sojo, que eran una maravilla, porque él fue serenatero también. Él fue sanpedreño, imagínate, de Guatire. Entonces, mi papá estuvo muy ligado a eso y nosotros, por supuesto, andando con él, porque viajábamos mucho por toda Venezuela, así aprendí yo. Y después cuando mi papá ya no está, mi papá murió casi nosotros, empezándonos a ser reconocidos, un solo pueblo. Pero él, cuando ve que nosotros tenemos la iniciativa de empezar a investigar, gracias a que fuimos por uno de los hermanos Capriles, Isaac Capriles, nos llevó al Museo Nacional de Folclore, que está en Los Chorros, aquí en Los Chorros. Dirigía una amiga de nosotros llamada Daría Hernández. Ella estudió en la Escuela de Antropología de México. Y ahí conocimos a Rafael Estrao, y entonces se nos vino a nosotros la idea, y si nosotros empezamos a aprender cosas que nadie conoce, que nosotros conocíamos, nosotros no imaginábamos, porque estaban grabaciones de Osvaldo Lares, el Liscano, del maestro Felipe Ramón Rivera, Isabel Ares. Empezamos a oír muchos de esos cultores que después nosotros aprendimos con ellos. Bueno, muchos ya estaban muertos, otros aprendimos. Entonces, en ese contacto con el pueblo es el aprendizaje mío. Aún yo lo hago. No hace mucho en esto, hace 2 fines de semana, estuvimos por allá por Barinas y subimos hasta los Andes, estuvimos con la familia Anselmo López, estuvimos ahora el 1 de mayo vamos otra vez porque hacen un velorio de Cruz allá que lo van a retomar y nosotros los vamos a ayudar. Esa ha sido mi manera de aprender, pues, de contacto con el pueblo, con los cultores, cantando con ellos como si yo fuera uno más de ellos. Por lo menos Francisco Pacheco. Francisco Pacheco lo conocí yo así en Cata. Y lo invité a que participara con nosotros. Entonces, pues, andando juntos, aprendimos muchas cosas juntos. Él fue integrante de un solo pueblo, ahora tiene su grupo. Pero también hemos hecho aparte, separados, hemos hecho cosas con mis amigos. Hicimos un grupo que se llama Cantaduría. Es una belleza. Ahí hay cosas de todo el país. Y así he aprendido yo. Mira, yo puedo ir, yo pertenezco a la gente del CEA, el San Pedro de Guatire. Pertenezco a eso. Yo cuando voy a Carora, llego a la casa de los golperos de Don Pío, esa es mi casa. Ahorita la que me está llamando la esposa de Teófilo Escalona, que es el capitán de los golperos de Don Pío. Nosotros somos como hermanos. Nos conocimos cuando teníamos 20 años. Eso fue cuando nosotros conocimos a Don Pío Alvarado. Y bueno, yo cada vez que voy a Carora, mi casa es ahí. Y cada para donde ellos agarro yo. Ahora yo en San Antonio voy para Carora y subimos para allá no, bueno, por ahí por Humocaro, ¿cómo que se llama? Tiene un nombre bien bonito. Barbacoa. A Barbacoa. Porque ellos van y hacen el tamonanga allá y va un gentío para hacer. Ellos me voy con ellos para Barbacoa, y también me quedo en Carora ahí los salveros del Cerro de la Cruz. Salveros de la Cruz es el único cerro que tiene Carora. Hay una iglesia que tiene 400 años y los salveros, lo que cantan, tienen 400 años. Cantan, hacen palabras hasta en latín. Entonces, mi hermano y yo, por lo menos mi hermano Jesús y yo, estuvimos yendo 15 años seguidos como un coro más. Un coro son 2 personas. Ellos cantan en coro, 2, 2, 2, 2. Y Jesús y yo era el barítono y Jesús era el tenor.
Así aprendimos nosotros. Así aprendimos muchísimas cosas en el sur del lago, en la costa de Aragua, en los llanos. Yo aprendí a tocar bandola y 2 veces me gané el Festival del Silbón como mejor bandolista donde participan los venezolanos y colombianos. Este, bueno, conocí a, a Cruquinal en Cumanacoa, conocí a Luis Miranda en El Pilar, compadre de Luis Mariano, tocar la bandola oriental. Mucho anduve con Juan Esteban García, que es el maestro de la bandola de 8 cuerdas de Guaribe, que fue uno de los con que yo más anduve. Aprendí a tocar bandola con Julián Arévalo Tapia, que era un señor que era de Palmarito, porque vivía en Barinas, contemporáneo con Anselmo. Y en Guanare con uno más o menos de mi edad, que se llama Delcidio Mojica. No hace mucho yo estuve en Guanare, no hace mucho estuve en Cumaná, no hace mucho estuve en Barinas, no hace mucho estuve en Araure, no hace mucho estuve en Puerto Cabello. Yo fin de semana que puedo yo a tener contacto con mucha gente que ya conozco, que toco cualquier cosa con ellos, igual que todos los que andan conmigo, o si no en sitios donde no hemos ido nunca, como el año pasado que fuimos a Carache, en Trujillo, y aprendimos con unos hermanos allá que cantan una cosa que no lo llaman golpe, pero se parecen a los golpes de arencia, se llaman parranda. Caracheros, muy bonito, tiene una manera distinta. Y bueno, le prometimos que íbamos ahí en San Juan, porque ellos celebran la fiesta de San Juan, pero no tiene nada que ver con los afro, de otra manera. Pero así uno va aprendiendo. Nosotros nos la pasamos en Yaracuy con los cantadores, los viejos cantadores de velorio. Y ellos se asombraban porque decían que eran los únicos jóvenes que cantábamos con ellos. Con el poeta campesino y con Evangelista Díaz, que eran cantantes de velorio, Cruz de Mayo, los tonos de velorio y las décimas, una belleza. O si no, con la gente de Curarigua, donde son los golperos de Don Pío, cantando los velorios con ellos. No solamente nosotros hemos hecho música de la costa, tambor, calipso, ¿no? También interpretamos la música religiosa popular, que son los tonos, los romances, las décimas, los estribillos, las pavanas, la infinidad de cosas. Pues. Esa es la riqueza más importante que tiene Venezuela, aunque no es la más comercial, entre comillas, es la que hay más variedad, la música religiosa popular, que le canta casi todos los santos, a la cruz y al Niño Jesús. Todo eso nosotros vamos cuando hay fiestas en todo. Tú por lo menos en Carora el día de la cruz, tú ves que todo el pueblo lanza cohetes, donde lanza un cohete hay un velorio. Entonces tienen distintas maneras de cantar. El más importante es el Cerro de la Cruz, que la capilla tiene 400 años y donde está ubicada, ellos tienen unas autoridades que llaman el Padre 1, Padre 2, Padre 3. La última vez que fui estaba el Padre 2. Nos está explicando que en las investigaciones que ha hecho gente joven de ellos, que está con ellos, descubrieron que la iglesia está, tú ves aquella iglesia que está allá, tú ves esta que está aquí, bueno, todas están dirigidas como están las pirámides. Tiene que ver con la cuestión esa de que las pirámides están conectadas, no me acuerdo cómo se llama eso. Eso también está conectado. Esa es ahí va a estar el monseñor de ahí de Carora, la autoridad máxima, porque es una cuestión católica muy cerrada, muy creyente, pues muy fe, pero lo que cantan es una belleza. Y nosotros nos metimos ahí, aunque yo no soy creyente, yo soy como dice Einstein, yo creo en el Dios de Spinoza, como dice. El Dios de Spinoza es el Dios que yo creo. Entonces, pero uno respeta, pues. Yo respeto cuando la gente le baila a San Antonio, porque en la conexión de fe es tan arrecha, por decir la palabra correcta, que se le cumplen los milagros. Porque tú te conectas con una energía que sí existe, que es la que llaman Dios, que no la pueden explicar, pero que sí hay una conexión, que empezó como en estos días estaba viendo una serie que empezó con la teoría del Big Bang, que todo tiene que ver, la vida, todo tiene que ver desde ese momento. Entonces yo sí creo en esa teoría, no puedo asegurar que sea la verdad verdadera, pero sí es la que más me convence. Bueno, cuando nosotros nos formamos como músicos, como les dije, empírico de Guataque, entonces cantábamos de todo. Conocimos unos sureños que estaban aquí cuando la dictadura de el Cono Sur, había un chileno, argentino, que se reunían ahí aquí en Los Chorros, y nuestro hermano Isaac nos llevó mucho. Yo voy a traer unos hermanitos que cantan, estábamos muy jóvenes nosotros.
Nosotros hacíamos música latinoamericana, hacíamos muchas cosas de Chauca Granda, de Mercedes Sosa, de chileno que mataron, que mató Pinochet, ¿cómo se llama? Ajá, Víctor Jara, de Quilapayún, de los fronterizos, muchas cosas argentinas, muchas cosas sobre todo sureñas, bolivianas, esas de la cordillera. Habían dos bolivianos que cantaban a dúo muy bellos. Ellos fueron uno de nuestros maestros. Yo aprendí a tocar charango, mi hermano guitarra, cantábamos a dúo. Ellos cantaban todas esas sambas, esos argentinos cantaban toda esa música sureña y nosotros la aprendimos. Entonces empezamos a ver, cuando entramos al Museo Nacional de Folclore, porque mi hermano mismo que nos llevó a conocer a estos chilenos, a toda esta gente que venía exilada de todos esos países, nos lleva al museo y como ya estamos sensibilizados en la música venezolana, empezamos a descubrir las grabaciones viejísimas y que veían, oye, ¿quién será? Entonces decidimos empezar a hacer un trabajo, nos llamamos Latinoamérica es un solo pueblo y le planteamos, me acuerdo, un amigo que se llamaba Armando Cornejo, la boliviano, que nosotros queríamos hacer un grupo que reinterpretara la música venezolana como era, pues, o tratar de interpretarla. Y él decía que eso era imposible, ¿no? Nosotros, aprendimos, empezamos, hicimos un grupo en el museo que era para los niños que visitaban y cantábamos música venezolana. Empezamos entonces, maestros, entonces, hablando con Rafael Strauss, que era el antropólogo que estudió en México, le planteamos la idea que nosotros queríamos hacer un grupo que interpretara nada más música venezolana, porque nos dimos cuenta que había demasiada riqueza. Entonces no teníamos tiempo de cantar el resto de Latinoamérica, además que nadie lo había hecho como nosotros. Entonces él nos plantea que la idea de la investigación tiene que ser así como nosotros lo hacemos. No ir con cámara, no ir con grabador, nada. Conoces a la gente, te haces amigo de ellos y ellos van soltando. Entonces, cuando ya tienes pana, empiezas a cantar con ellos, ahí, bueno, una fotico, chaca, una grabación. Pero más que todo aprender la grabación, por lo menos mía, está aquí en el cerebro. Está guardado todo ahí. Entonces, él nos planteaba que esa es una investigación que planteaba el Museo de Antropología Mexicano. Esa es la idea. Y nosotros asumimos esa idea y así conocimos infinidad de gente de todo el país. El primer trabajo de investigación que nosotros hicimos a raíz de que hacemos un solo pueblo, andábamos con el maestro Aquino, Fulgencio Aquino, el gran arpista mirandino, y le decimos, maestro, lo que estamos preocupados es cómo hacemos con el nombre. Entonces él nos dijo sabiamente, bueno, si ustedes van a hacer música venezolana, nada más pónganle un solo pueblo y tienen Latinoamérica. América es un solo pueblo quedó. Entonces, el primer trabajo de investigación fuera de Caracas, porque el maestro Aquino vivía aquí en el Valle, y él me daba clases de arpa mirandina. Fue visitado a Don Pío Alvarado en Curarigua. Y llegamos a Curarigua y Don Pío no estaba ahí, vivía en Carora. Cuando llegamos a Carora estaba enfermo, me acuerdo que estaba en un catre, en una cama, en un cuarto. Y estaba enfermo y dijo que no nos podía atender porque estaba enfermo. Volvimos después, bueno, y empezó la amistad con esta gente que me acaba de llamar ahorita. Pues. Más de 40 años. Vivimos como lo que vivió el resto de 12 años después que conocimos el Pío, vivió él. Nosotros andábamos con él para arriba y abajo, y así con muchos cultores, con el maestro Aquino, con Luis Miranda, con Luis Mariano, con María Rodríguez, con los decimistas de allá de los puertos de Altagracia, Miguel Icheboche, con la gente del sur del lago, con la gente de San Rafael del Páramo, ya, los andinos, con que aprendimos los cantos de paradura y todo eso, de búsqueda, de todo eso, con la gente del llano. Yo me involucré mucho con los llaneros por la bandola, con la gente de Guaribe, con Juan Esteban, infinidad de cosas, con la gente de Yaracuy, esa que cantamos los tonos de velorio, con la gente de la Sierra de Falcón, de la península donde es mi mamá. Nosotros tenemos un abuelo que conocimos cuando ya estábamos grandes, que era cantador de salves y décimas de Falcón, de la costa. Pero lo conocimos muy poco tiempo. Bueno, y así por esa necesidad de interpretar esa cantidad de cosas que fuimos descubriendo, un solo pueblo. Entonces empezamos a conocer gente como Pacheco. Pues, Pacheco, nosotros
Pacheco no es fundador de Un Solo Pueblo, él llegó como un año después que nosotros empezamos con la idea. Los fundadores verdaderos somos los tres hermanos. No, y una hermana también que estuvo un tiempo. Los tres Querales, Sorena Valdivieso, que fue la compañera mía, que ella es la que canta las cuestiones de Chauca Granda y todas esas cosas bien bonitas, que es José Antonio, esas canciones bien bonitas, los valses peruanos. Entonces la conocimos también con Isaac en una reunión con unos bolivianos. Entonces ella se incorporó con nosotros. Nosotros nos empatamos y vivimos 20 años juntos. Tuve 2 hijas con ella, que son Maricela y Amanda, que después pasaron a formar parte del grupo. Ellas ya no están en el país, Amanda está en Argentina y Maricela está en Estados Unidos. Y entonces así es que ha sido la vida de nosotros. Ahora yo cargo 2 hijas del segundo matrimonio que también cantan y andan conmigo para arriba y para abajo por todo eso. Una tiene 24 y la otra 22. Y los novios que se han conseguido son todos unos fenómenos cantando y tocando bandola y tocando de todo. Entonces tenemos un grupo así, por eso que podemos nosotros, ahora no, el grupo nosotros se llama Venezuela Un Solo Pueblo. Venezuela Un Solo Pueblo. Porque después que Un Solo Pueblo grabó con Sonográfica, un contrato esos leoninos que no te dejan, entonces para zafarnos de ellos le pusimos Venezuela Solo Pueblo. Y vamos a firmar con Benevisión. Entonces, bueno, eso fue un peo que nos vetaron y todo. Entonces, bueno, Jesús, que era el que firmaba por Un Solo Pueblo, no podía firmar por Venezuela Un Solo Pueblo. Entonces podía firmar Pacheco, yo y mi hermano Florentino, que murió. Mi hermano Florentino murió y Pacheco se abrió y él me dio un poder para que yo soy el dueño de Venezuela Un Solo Pueblo, pues. Entonces, bueno, últimamente hemos estado haciendo unos trabajos, no sé si ustedes lo han visto por internet, un Peloria Cruz, unos cantos al niño. Eso no lo está haciendo más nadie. Y mi hermano Jesús se quedó con Un Solo Pueblo, pero eso no ha hecho nada. No tiene el material. Yo tuve la ventaja de tener esas hijas que marcan la diferencia. Pero en esa época estaba de moda la música revolucionaria, de izquierda, ¿no? Que todo el mundo, entonces cuando tú cantabas música de Fernández decía que esa música era deca. Había una confusión ahí con la gente, porque como Pérez Jiménez impuso el joropo llanero, pero el joropo de Torrealba no tiene nada que ver con el joropo verdadero, llanero. No puede. Entonces decían que eso era deco. Entonces mezclaban todo. Lo del Carrao, que era auténtico, con lo de Torrealba, que no era auténtico, que era de un caraqueño que inventó esa vaina estilizada para complacer a los turistas canadienses y estadounidenses. Eso es todo. Porque él al principio tenía en el ejecutorio Loyola, que era auténtico. Pero cuando se presentaba aquí en el Tamanaco, que venían los canadienses, venían los europeos, los gringos, a los gringos les gustaba era Magdalena Sánchez, que no era tradicional, pues. No cantaba mal, pero no era. Entonces él pilló, se buscó a Mario Suárez, a Héctor Cabrera y todos esos que cantaban la música edulcorada, como dice un amigo mío, música palmolive. Muy edulcorada, muy todo lo contrario de lo que es la música llanera, pues, que es muy recia, que es. Entonces, cuando nosotros empezamos a interpretar esa, nos pitaron. Pero después que Un Solo Pueblo se hace para pegar la primera canción y tiene el discurso, porque Sorena se zumbaba un discurso, porque yo conocía a Sorena cuando era de Bandera Roja. De Bandera Roja tenía un discurso político bien revolucionario, la Bandera Roja de aquella época, no la vaina de ahora. Y ella es la que mejor hablaba políticamente, entonces el público se ponía, entonces cuando, esto sea cultura popular, después cambió el discurso. Cuando la gente vio que nosotros éramos más bien en defensa de los cultores verdaderos, no de esas falsedades de Yolanda Moreno o de Juan Vicente Torrealba. La vaina deca, pues, eso sí es adeco. Bueno, Sorena pertenecía a Bandera Roja. Ya se estaba como retirando, ya estaba. Porque ya tuvo un compañero antes que yo que lo estaban buscando para meterlo preso y se fue para Alemania, el tipo, un boliviano. Después nos empatamos, pero yo en esa época estaban fundando el MAS, porque Teodoro Pecó se crió con mis hermanos Capriles y andaba mucho con mi papá. Y entonces otra vez Isaac, nos pone en contacto con Teodoro, con Pompeyo. Me acuerdo viajando con Pompeyo y viajando con Teodoro y todas las anécdotas con Teodoro y Pompeyo y toda esa Fred Muñoz, todos esos integrantes del MAS de esa época, donde estaba Ali Primera también. Ahí nosotros lo conocimos.
Y estaba Rafael Salazar, que fue muy importante en la relación de Un Solo Pueblo con Ali Primera y Chuto Navarro. Recordarlo exactamente, es como hay muchas cosas que fueron más o menos en la misma época. Pero yo creo que fue cuando la fundación del MAS. Cuando empezó nosotros hicimos nosotros hicimos las letras que estaban allá en la Plaza Oliari, en las torres, había unas letras giganticas que decía MAS. Esa la hicimos mi hermano Jesús, otro compañero del Callejón Ávila llamado Robin Bello y yo. Me acuerdo que tuvimos 2 noches ahí con una cobija y pasando frío. Hicimos el MAS y pasaban los del MIR buscándole problemas a los del MAS. Yo recuerdo. Ahí yo creo que fue en esos mítines que conocimos a Ali Primera por primera. Pero después Ali no tenía nada, se desligó del MAS. Y yo también, pues. Pero uno siguió siendo amigo de Teodoro porque era un tipo interesante, pues. Sabía mucho, escribió libros, pero después está como se convierten todos los políticos después, se transforman. No sé exactamente, pero yo creo porque no estaba de acuerdo con lo que planteaba el MAS. Yo creo que lo que planteaba políticamente el MAS Teodoro, es más, él se enfrentó a Teodoro, según lo que yo he oído. Claro, yo estaba muy joven para estar pendiente de todas esas cuestiones. Yo estaba pendiente de la música. Y en ese tiempo, después Ali, con Rafael Salazar organizaban mucho ese encuentro en el Nuevo Circo con los presos políticos, solidaridad con los presos políticos, que venía gente inclusive de afuera. Ahí nosotros cantamos, no nos conocía nadie, éramos un solo pueblo. No éramos Latinoamérica, un solo pueblo, cuando nosotros conocimos a Ali. No éramos ni un solo pueblo. Porque nos conectaba la canción revolucionaria, pues. Nos conectaba. Entonces, me acuerdo que por ahí hay unas imágenes muy conocidas donde salimos nosotros haciéndole coro a él en el Nuevo Circo. Y una de las cosas que yo recuerdo con más impresión fue cuando estuvimos en el velódromo de San Cristóbal, ahí en la ciudad, un velódromo gigantesco. Esa imagina cuando salió Ali, nosotros no nos conocía nadie, nosotros íbamos caminando detrás de Ali, el público, la cantidad de gente que ahí como se puso cuando lo vieron. Impresionante, tipo que impresionante. Porque te digo una cosa, la música que hacía Ali era música que tenía elementos de la música venezolana, más no totalmente venezolana. Tenía elementos, ritmos y las cuestiones que él compuso, lo que él puso musicalmente, pero lo más importante era el mensaje de protesta revolucionaria, de temas con mucha poesía. Hay unos temas muy bonitos que tienen una poesía muy profunda. Otras muy sencillas que puede entender cualquiera, pues, como las casas de cartón, eso lo entiende cualquiera. Las casas de cartón. El contacto con nosotros éramos yo, Teo Capriles, que era prosoviético. Era el fundador del Partido Comunista, compadre del maestro Miguel Otero Silva, fundadores del Partido Comunista, con los hermanos, ¿cómo se llaman? Los Machado. Yo me acuerdo de ellos, yo me acuerdo de todos ellos, cada carajito yo. Y entonces, esa incisión que hubo del Partido Comunista, que fue el MAS, para allá se fue mi papá, porque era muy amigo de Teodoro. Es más, tú oyes a Teodoro hablando, voy a hablar, y era como mi hermano Jesús hablando, las mismas expresiones, la misma manera rústica, así, carrasposa, como dice mi hermano Isaac, que nosotros todos hablamos carrasposo. Eso viene ahí, entonces, nosotros anduvimos con la gente del MAS en todos esos mítines. Me acuerdo que una vez viajamos para Cumaná con Pompeyo, estaba empatado con una carajita ahí, una carajita jovencita, bien bonita, y nosotros le echábamos vaina, ¿no? Teodoro también andaba, me acuerdo en esos mítines, sí, podemos, y José Vicente candidato, y esas marchas íbamos por la libertad ese gentío, de coño, vamos a ganar. No gana nada. Pura mentira. Entonces uno entusiasmado con todo eso. Y Ali cantaba en muchos de esos mítines, llegó a cantar, pero después él se distanció del MAS por un problema, por un desacuerdo con Teodoro que no sé exactamente qué es. Porque Teodoro escribió un libro donde criticaba a la Unión Soviética, un libro,
Yo creo que por ahí viene la cuestión. No sé, no estoy seguro, pero por ahí viene. Que a mi papá tampoco le gustó mucho, porque mi papá era prosoviético. A raíz de la invasión a Checoslovaquia. Ajá. Ese libro, me parece que es un libro bueno que escribió Los Teodoro. intelectuales, pues. Ajá. Entonces, mi papá no le gustó mucho, yo recuerdo, pero él quería mucho a Teodoro, era como un hijo, pues. Y ahí, con esa gente del MAS, con Teodoro, nosotros conocimos a Ali. Ah, yo me acuerdo de la casa del MAS, la primera casa del MAS que quedaba por donde era, por ahí por Las Palmas. Todavía está ahí. ¿Todavía está ahí? Ajá. Ahí había un patio, yo me acuerdo haber visto a Ali ahí, la primera vez. Por ahí, más o menos, por ahí. Cuando él nos conoce y lo que planteamos nosotros, el discurso político de nosotros, el tipo, por supuesto, era muy solidario. Él era muy solidario con todos los músicos que hacían música popular venezolana, cultura, los ayudaba, le daba instrumentos, los ayudaba. O sea que Ali fue un caso que nunca se lucró así, aunque fue muy famoso, a él no le interesaba la cuestión comercial. Nada más tenía para mantener a sus hijos cuando vivía ahí en el valle, y yo los conocí, los luchamos, a ellos, a los primeras, y a la esposa, éramos muy amigos de la esposa. Y entonces él ayudaba a todo el mundo. Es más, quiere que te diga una cosa. Chuto Navarro, que era compadre de Ali Primera, creo, si no me equivoco, tenía un sello llamado Promus, donde estaba con un, ¿cómo se llamaba el socio de él? Creo que era un italiano o un francés. Y él grabó, mira, a Serenata Guayanesa, al Maestro Aquino, a Un Solo Pueblo, a Lilia Vera, a Cecilia Todd. Creo que tuvo algo con Simón, con todos esos que se pusieron a Gualberto, a Luis Mariano, al Maestro Aquino, con el gato enmochilado. Todo eso lo conocía porque Rafael Salazar era muy amigo de Ali. Muy amigo de Ali. Por eso hacían esos actos políticos. Y Ali a su vez era compadre de Chuto Navarro. Yo creo que es así la cuestión. Y entonces Rafael, a través de Ali, nos lleva donde Chuto Navarro. Y era un promotor impresionante porque además le gustaba. Yo me acuerdo que él grabó hasta unos señores de allá de Falcón de la Costa. Había un disquito 45 así donde ellos cantaban una cuestión bien folclórica que era bellísima. Y yo más nunca conseguí ese disco. Eso lo hizo Chuto Navarro. Grabó hasta los topotopos de Margarita. Chuto Navarro, que era compadre de Ali. Y por supuesto él grabó a Ali. Por supuesto grabó a Ali, pero Ali no quería salir en la televisión. Él no decía, no, yo no. Ustedes sí tienen que salir en la televisión, pero yo no, decía él. Decía Ali Primera. Entonces, y conozco otros grupos de otros compañeros del 23 de enero, que era el grupo Katia, creo, y había otros, los hermanos Paredes, Daniel Gil, que andaban con Ali mucho más que yo. Ellos andaban en toda esa campaña que andaba en Ali por ellos cantaban mucha música revolucionaria. Él los ayudaba mucho. A mí me contaban, no, él nos regalaba instrumentos. Nosotros no teníamos con qué comprar los instrumentos. Él nos daba para comprar los instrumentos. A nosotros también nos ayudó mucho Ali. Alito es a quien protegía mucho a don Pío Alvarado. Yo me acuerdo que él decía, cuando se murió don Pío Alvarado, el entierro fue impresionante, man. Impresionante. Los golperos, el Estado Lara, todos iban cantando detrás del ataúd y después lo pusieron en un teatro ahí, lo montaron y ahí desfilaron todos los tamunangueros y nosotros estábamos también en Un Solo Pueblo. Nosotros fuimos los últimos que cantamos cuando lo pusieron en el hueco ahí, que lo pusieron ahí. Bueno, ahora van a cantar usted y cantamos. Y Ali dijo, los únicos que fueron de Caracas cuando Pío fueron los muchachos de Un Solo Pueblo. Bueno, a nosotros sí nos ayudó, más habían otros grupos que necesitaban más que nosotros y que andaban más con él. Nosotros anduvimos mucho con él y participamos en esos coros que dicen, no recuerdo, creo que fue un zangueo, no recuerdo, fueron 2 o 3 temas, sí. Había uno bien, uno dedicado a un pueblo de Trujillo, ¿cómo que se llama? La Puerta, ajá, ahí participamos nosotros, ahí nosotros tocamos los tambores y toda esa cuestión. Es más, te voy a contar una cosa, una anécdota. Eso lo grabamos ahí en la Castellana, donde estaba un carro que se llamaba Mario. No, Mario Suárez era el cantante, tenía el sonido. Yo me acuerdo que le íbamos a grabar los tambores entre Pacheco, o fue un zangueo que hicimos. Yo sé que hubo una cuestión como un chimbangle, que era el de Trujillo, porque Trujillo tocan los tambores. No lo llamamos los tambores.
Pero entonces Jesús y Pacheco no llegaron. Tuve que yo grabar todos los tambores. Yo me acuerdo clarito de eso. Grabé yo todos los tambores. Era acá la puerta, ¿cómo que es la canción de la puerta? Que me voy, y el pam, 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 paracata, pam, 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 paracata, pam, pam, pam. Entonces, esa vez no llegaron Pacheco, pero después los coros sí estaban. Entonces yo le dije, no, yo me sé todas esas, eso los meto yo. A lo mejor está equivocado en algunas cosas, pero no me las sabía todavía, pero quedó. Es la cuestión. En los coros estaba Sorena, que por supuesto era la más candela de nosotros. La más candela era ella. Yo les puedo echar unos cuentos, pero no, espero que no lo saquen. Se quede para ustedes. Y Ali sabía de eso, Ali sabía de todo eso sabía Ali. A lo que pasa es que uno está muy carajito, los tipos no se atrevían a involucrarlo uno de frente, pero si hubiéramos estado más grandecitos nos meten en peo de eso. Y uno hubiera tenido que echarle bola. ¿Ah? ¿Cómo se convierten ustedes entonces en parte de las grabaciones de discos de Ali? Bueno, en eso cuando él nos conoce por Rafael Salazar. ¿Cómo los Y invitan? Pachita. Bueno, yo no recuerdo bien, él era muy amigo de nosotros. Mira, necesito que me hagas un coro y unos tambores, voy a grabar ese. Esa es la puerta que la pegó muchísimo. Te digo que yo tuve que más, porque Pacheco y Jesús no llegaron, y yo toqué todos los tambores ahí, los que nosotros teníamos, pero no sé si estaban bien tocados. Yo los oigo ahorita y diría, coño, esto está todo mal tocado. ¿Ali primero estaba ahí en el estudio? Estaba ahí, sí. ¿Cómo se llamaba ese tipo? Mario, el Agüero también estaba. Mario, que el papá también, él era el dueño de ese estudio, que fue el primer estudio donde nosotros grabamos, que uno ponía todo el conjunto y tú grababas, y si no se pelaba uno, teníamos que volver a empezar todos. No es como ahora, que tú metes una cuestión y te pela, puedes corregir nada más esto, te afinan, ahora hasta mucho más. Antes no, antes si te pelaba uno, teníamos que volver a repetir. Entonces la vaina salía con pelones y todo. ¿Cómo era Ali en estudio? ¿Era intenso, era fastidioso o era un tipo flexible? No, a nosotros no nos regañaba. Porque él más bien pensaba que nosotros éramos los que sabíamos tocar eso. Él lo que hacía era el ritmo parecido, pero él no conocía como lo conocíamos nosotros. Entonces nos buscaba nosotros por eso, y porque hacíamos unos coros buenísimos. Ahí sí estaba Pacheco, estaba Sorena, estaban mis hermanos, estaba un poco de gente, tenía un coro muy tradicional y importante, pues. Un característico del coro de un solo pueblo, pues. Ahí se nota clarito que es el coro de un solo pueblo. Aparte de esa canción, ¿recuerda alguna otra que le haya marcado esas horas de grabación, de estudio? No, tendría que oír los discos para recordar. No recuerdo exactamente, pero esa la recuerdo clarito porque pasó eso, que estos no llegaron y yo tuve que meter los tambores. Ali era primo de nosotros, el primo tercero por ahí, porque él decía que los Ali estaban muy ligados a los querales, el punto fijo, o sea que él era de allá y entonces él visitaba a mi mamá. Una vez me dice, Imael, ven para que veas la camioneta con que se mató. Mira, prueba esa camioneta. Y cuando yo la manejo, la camioneta se jalaba todo para la derecha. Entonces tenías que agarrarla así para que no se te fuera para carajo. Él andaba con esa camioneta cuando se mató. Para mí que se le atravesó a alguien, no pudo con ese volante, así que jalaba. Estaba desalineada, pero horriblemente desalineada. Y me acuerdo que íbamos Sorena, Mao y yo. Mao vivía en coche, y Sorena y yo vivíamos en Carrizal. Entonces pasando por ahí vimos el accidente. Y Mao, vamos a pararnos para ver. No, yo creo que... Después fue que nos enteramos que era Ali. Justamente donde está la estatua ahí. Ahí fue que iba a su casa, pues. Vamos a poder hacer un corte. Bueno, nosotros como siempre fuimos un grupo de izquierda. Siempre, toda la vida, toda mi vida he sido de izquierda. O sea, se hayan equivocado los izquierdistas, se hayan equivocado, yo sigo siendo doctrina de izquierda, pues. Nada con la derecha. Y entonces, por supuesto, Rafael Salazar también siempre un carajo de izquierda, que fue uno de los organizadores de eso juego, junto con Ali. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, el de San Cristóbal, en el velódromo de San Cristóbal.
Impresionante cuando nosotros salimos y sale Ali, el público, pana, estaba full hasta los tequeteques, porque Ali estaba, lo conocía todo el mundo, pues. Y además, era el tipo con el mensaje de cambio revolucionario, y la juventud sobre todo se identificaba mucho con eso. No es como ahora, que la juventud es... Antes había, yo me acuerdo que estuve en el liceo, esa era una piedra con la policía, y piedra para allá y piedra para acá, ¿no? No participaba en las protestas. Entonces yo recuerdo que veníamos caminando y ese gentío pan impresionante, pero impresionante. Y cuando se montaba con su cuatrico, nada más increíble cómo se ponía la gente. Ahí nosotros creo que le hicimos coro y también cantamos unas cosas de nosotros. Y por supuesto con el discurso de nosotros era en consonancia con el de Ali. Sobre todo Sorena, que era la que estaba mejor preparada políticamente. Y entonces, bueno, esa misma juventud, cuando nosotros le sumamos ese discurso en el aula magna, dejaban de decirnos epitano. Entonces decía, eso sí es cultura popular. Entonces, y en el del nuevo circo, coño, yo trato de recordar imágenes, las tengo así vagamente porque fueron tantas cosas, había tanta gente. Me acuerdo que estaba hasta Zapata estaba en eso. Limón Díaz, ¿sí? Estaba en eso, bueno, porque todo el mundo quería un cambio. Entonces, y después uno se va como, oye, pero ¿qué pasó con este? ¿Qué le pasó a este? ¿Qué le pasó al otro? No, la realidad que uno tenía, la esperanza y la emoción que uno tenía, porque es importante, todo el mundo metido en los cambios, ¿no? El ser humano no se pone de acuerdo. Es muy difícil. Muy difícil. Pero eso del nuevo circo fue también impactante. Estaban los del grupo Ahora. No sé si estaba la gente de Madera. Creo que sí. En Madera, sí. Y recuerdo cuando la traje de Madera, que Ali le hizo esa canción. Yo lo recuerdo. Y yo creo que nosotros participamos en esa canción. Ajá, un sangueo. Un sangueo. Esa es la otra que yo recuerdo, del grupo Madera. Porque se ahogaron lo más arrecho, puede decir. Lo que manejaban más el mensaje político que ellos. Ese concierto de la canción bolivariana llegó hasta muy tarde en la madrugada. Ajá. Ustedes tocan con Ali muy tarde en la madrugada. ¿Ustedes recuerdan a la gente, cómo se fue la gente? Que se quedó hasta muy tarde. No, ahí no se movió nadie. Porque además que todos los que estaban eran tipos que movían masa, pues Simón, imagínate. ¿Ah? Nosotros no nos conocían. Era Lee, Simón, ¿quién más otro conocido? Lilia Vera. Creo que está Lilia Vera. Ella siempre también ha tenido una posición política recta, pues. Y por eso el gobierno, ella se le enfrentó al que es ahorita ministro de Cultura, Villegas. Le dio una vaina ahí en la casona y me decía, fue un peo. Visión en la columna. Cosa que uno está de acuerdo con lo que dijo Lilia. Pero Ali era así inquebrantable. Él se defendía, mire, yo me acuerdo cómo defendía a Don Pío, ¿vale? Además le hizo la canción esa bellísima. Bellísima. Un tipo con una gran sensibilidad. Ali era un tipo tan honesto y tan solidario, tan buena gente y comprometido, que él, cuando conoció a mi mamá, ellos no se conocían. No se conocían. Y a nosotros nos parecía extraño una persona que dijo que, vamos a decir, los que da la liga, siempre iba a visitar a mi mamá. Siempre la iba a visitar. Y una de esas fue que me dijo eso, prueba la camioneta. Y yo, estaba mal la camioneta. Y yo creo que la gente dice, no, que a él lo mataron. Yo no creo. Para mí, yo no creo que lo hayan matado. Para mí fue eso. Y alguien que se le atravesó. Y si tuviera tenido la camioneta buena, a lo mejor la esquiva, pero así con esa dirección, así que te jalaba por un lado, imposible esquivar un carro. Y era tarde en la noche. A lo mejor iba así medio adormecido. Bueno,
La canción de Ali Primera, bueno, yo me acuerdo que habían unos decimistas del Zulia, que se llamaban, que Ali era muy amigo de ellos, porque ellos tenían unas décimas de protesta, bien bueno, uno de ellos se murió. Bueno, casi todos esos señores se murieron, muchos hacían décimas de protesta. Y Ali se identificaba mucho con ella, aunque la música de Ali no es que él iba a agarrar una décima y hacer una canción de protesta, no, él de repente agarraba el ritmo y le metía las melodías que él componía, o agarraba cualquier otro ritmo, inclusive ritmo sureño, él hizo. Y yo lo metería no realmente con la música folclórica tradicional, una música popular que tenía muchos elementos de la música tradicional venezolana y de otros lados, y una canción de protesta, pues, de denuncia. Ahí la ubicaría yo. El más importante que ha habido. El más importante, Ali. Y que estaba restiado con la gente. Estaba restiado de verdad. Mira, yo he oído canciones de Ali que musicalmente no me parecen musicalmente, si lo vamos a analizar musicalmente, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que él decía sobre todo, y a quién se lo decía, y las bolas que tenía para decirlo, pues. ¿Ah? Ali no lo tocaban porque ya era tan conocido que no se iban a atrever a tocarlo. No se iban a atrever a tocarlo. Eso es que lo mataron ahí, eso no. Yo no creo eso. No creo eso. Era más bien, iba a quedar como un mártir. Pero era, musicalmente hay una canción que es una belleza, ¿cómo se llama? Que es muy bonita, que tiene una poesía, esa sí musicalmente y poéticamente es profunda. No recuerdo cómo se llama. Una canción dedicada a una dama, no sé, me acuerdo cómo se llama. Pero las de protesta es sobre todo por lo que él dice, por lo que está denunciando, que mucha gente lo pensaba, pero su interlocutor fue él, pues, de todos los que estábamos. Y por eso se mete en el MAS creyendo en Teodoro Pecó, que cuando tuvo un desacuerdo con los del MAS, ahorita estuviera preso, como ustedes dicen. O lo acusan de agente de la CIA. Lo acusan de esa vaina. ¿Qué mentira? Infiltrado. ¿Ah? Yo digo esta vaina, me oyen en lo del gobierno y me van a decir, tú eres un infiltrado. ¿Ah? Tranquilo que eso no. Sí. ¿Ves? Y como ese peor que hoy ahorita. Pero qué decepción, ¿verdad? La vaina tan horrible. Y yo le decía a mi compañera, miren, hasta hay amigos de nosotros, amigos que están chupando esa tetilla, yo estoy seguro de eso. La gente no aguanta, por los reales baila el mono, como dicen, la gente no aguanta. ¿Tú sabes quién aguantó esa vaina? Mi papá, pana. Mi papá era amigo de Rómulo Betancourt. Además, Rómulo Betancourt, mi papá era un galán. Rómulo Betancourt era marico. Y se quería, una vez estábamos en estos cuentos son buenos de echarlos. Estábamos en la Escuela Superior de Música dando un concierto de eso que les hablo del maestro Sojo. Estaban los castellanos, estaba Lauro, estaban varios de los alumnos del maestro Sojo y estaba Rómulo Betancourt. Entonces yo estaba carajito, entendía que carajito no, como 20 años, decía, Rómulo se le acerca a mi papá y le dice, coño, yo contigo he sido un carajete. Y nosotros oímos la vaina. Entonces le preguntamos a nuestro hermano Isaac, que era mayor, que tiene ahorita 84 años, 83, le decimos, Isaac, ¿por qué Rómulo le dijo así? Porque Rómulo le dijo así a mi papá, bueno, porque Rómulo era marico y se quería coger a mi papá. Así. El maestro Sojo era de izquierda. Él fue senador de Acción Democrática, pero la Acción Democrática, aquella que era, él decía, maestro, ¿usted por qué no va para Estados Unidos? Porque yo no voy para ese país, porque ese país no quieren a los negros y yo soy negro. Así, un racista. Es un carajo con unos principios. Él tuvo un problema con mi papá en el desencuentro, porque mi papá se convirtió en fundador del Partido Comunista. Y entonces no tuvo de acuerdo, pues. Pero el maestro Sojo como que reflexionó y se dio cuenta que aunque mi papá era del Partido Comunista y él era de Acción Democrática, tenían la misma
solidaridad con los compañeros, con la gente. El maestro Sojo, pana, con el sueldo lo repartían a la gente del pueblo. Cada vez que la gente sabía 15 y último, hacían una cola en la Escuela Superior de Música, el maestro les daba comida. Le daban para comer. Y a los alumnos les regalaban los cuadernos, los materiales, todo con sus reales. Con sus reales. Eso es lo que no sabe la gente del maestro Sojo. Para que el maestro Sojo tenía un carácter arrecho, y por eso es que mi papá decía que Lauro era flojo. Pero que Lauro, compadre, mi papá. El Lauro era flojo porque el maestro Sojo lo obligó, y que la mayoría de sus alumnos que lograron hacer eso era porque el maestro Sojo lo tenía, José Antonio Abreu. Yo tengo un libro ahí que un día yo se los puedo prestar o lo buscan. Un libro donde entrevistan a todos los alumnos del maestro Sojo. Mira, las declaraciones de José Vicente Abreu son las más arrechas, lo que dice el maestro Sojo. Pero ¿qué pasa con José Vicente Abreu? El maestro Sojo le decía a mi papá: Teo, móntate en el carro. En un Volkswagen, pues mi papá tenía un escarabajo en ruedas, y han pasado en la grande ahí para el callejón de la puñalada. José Antonio, me haces el favor y te montas, no te quiero ver más por aquí. Rolitranco marico. Ya nomás esos peos. Mira, le damos unos peos a ni Pérez Jiménez se atrevía a enfrentarlo. No se atrevía. A Pérez Jiménez lo hizo esperar. Porque como Pérez Jiménez lo hizo esperar a él, entonces él empezó a cambiar los músicos de lugar. Pero maestro, apúrese. No, que se espere. Yo no voy a apurar mi cosa porque él está apurado. Tuvo que esperar a Pérez Jiménez, que era el maestro todo, y era... Ese sí era un carajo revolucionario, ¿viste? Aunque no era político, era músico, pero tenía un mensaje, vaina así de solidaridad con la gente, con los más pobres, con los más desposeídos. Sus alumnos todos eran unos pelabolas, todos pelabolas, que gracias al maestro todos lograron llegar donde llegaron. El que no lo reconozca es un coño de madre, es malagradecido. Lo más importante, es conocerlo en todos lados. Y por supuesto que allí no se debió haber muerto tan joven. Estuviera vivo todavía y estuviera echándole plomo a este gobierno. ¿Y qué hubiera pasado con este gobierno si ayer luchaba por era comprometido? Entonces, esa gente, bueno, es como digo que muchos personajes que yo conocí, que yo digo que nunca se deben morir. Hay personas que no se deben morir, como Ali Pérez. No deberían morirse. Y aquí todos los maestros, Don Pío Alvarado nunca ha dicho. Yo no decía nada. Entonces, tuvo que morir. Nuestros ojos nunca había ese muerto. Y bueno, yo pienso que, mire, yo me quedé en los de ayer tan arrecho. Yo tengo unos amigos con Country Club, uno de ellos compadre mío. Me invitan a una bola en Country Club, imagínate. Claro, todos de pina que les gusta la música de Sara, porque antes civilizado, porque mi papá oye música de Sara, los dueños de Afro, y música de llanera. Pero uno de ellos hizo compadre mío. Bueno, mi sorpresa cuando yo llegué un día, tiene un equipo de sonido, los tipos están jugando bola y yo soy primera. Oye, era la primera. Porque cuando ellos estaban jóvenes, oían y están de acuerdo con eso. Ellos mismos dicen que allí no estuvieran todo bien. Ni con Chávez, pero no hubiera estado de acuerdo con Chávez. Estoy seguro. Estoy seguro que no hubiera estado de acuerdo con Chávez. Una palabra con la que describiría a él. Solidario. Y una canción de él. La madera. Inmarín. Inmarín. Si usted tuviera que agarrar ahorita su bandola y entra por esa puerta allí, ¿qué le tocaría? Y si pudiese tocarnos un poquito, un pedacito chiquitico, como si fuera para él. ¿Le ayudo yo? ¿Le ayudo? Quítame esta. Por favor. Hay que buscar la bandola que yo más uso. ¿Dónde está? ¿Usted es absoluto, jefe? ¿Ah? ¿Usted es oído absoluto? No. Creo que no. Nunca. No creo. Creo que tengo mucha facilidad para componer. He compuesto muchísimo. Las bandolas, sobre todo con las bandolas.
yo que yo sí creo que es oído absoluto. Tiene 24 años. Le tocaría yo así esto. Al pajarillo con su registro, ¿no? Claro, más largo, ¿no? Gracias, maestro.